Bien, sean todos bienvenidos. También un saludo para todas las personas que nos siguen en nuestro canal por YouTube, que se van a unir a esta reflexión. Les damos también la más cordial de las bienvenidas. Como siempre, les invito a que leamos los comentarios que dejamos a cada uno de nuestros videos, que nos ayudan con algunos elementos de nuestra vida espiritual. Tenemos ahí herramientas también que nos quieren ayudar en ese crecimiento espiritual. Bien, entonces con estas intenciones pidamos a Dios su gracia. Padre Santo, tú nos llamas al camino de la salvación y tú nos invitas al camino de la fe. Es una llamada para todos los pueblos, porque tú amas a toda la humanidad. Danos tu gracia. Fortalécenos con la gracia de tu Espíritu. Aumenta nuestra fe. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu palabra, de tu voluntad, de tu amor, de tu misericordia, de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos este texto que en algunas Biblias trae el título en el capítulo 56, el título de culto universal. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos a mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Muy bien. Quiero compartirles a ustedes como los elementos que normalmente me gusta subrayar para que podamos profundizar un poco en el texto bíblico. Hay una invitación fundamental en este primer versículo. Una invitación que hace el Señor a todos los pueblos. Lógicamente, pues aquí es también un texto que está dirigido al pueblo de Israel, pues digámoslo así como por derecho propio, por ser los primeros llamados a la salvación. Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. Entonces, el Señor hace esa invitación. Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. Aquí pues está todo el término de justicia, que es un término tan amplio en la dimensión bíblica. Bien, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Entonces aquí yo quiero que nosotros miremos cómo están relacionados estos conceptos. Dios hace una invitación: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. ¿Por qué? Porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Entonces, aquí aparece pues todo el tema de lo que es la justicia de Dios. No como a veces nosotros lo miramos
con el término de ser justos y de un juicio justo. Aquí el tema de la justicia de Dios, pues tiene que ver también con el tema de la justificación del creyente, como que Dios santifica, Dios justifica, Dios deja en condiciones de vivir según su voluntad. Entonces, aquí Dios hace la invitación, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia está a punto de manifestarse. Entonces, aquí son elementos que están muy relacionados. Y aquí, en el siguiente versículo, a los extranjeros que se han adherido al Señor. Entonces, aquí subrayo la palabra extranjeros. Entonces, ¿quién era el extranjero? El que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero entonces a ellos también hay una promesa. ¿A cuáles extranjeros? A los que se han adherido al Señor. Pero ese adherirse al Señor, pues tiene como unos elementos muy concretos para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza. Entonces, aquí aparece también como esa promesa a los que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que se han adherido al Señor. Y se han adherido, podríamos decir, o podríamos pensar, con una vivencia. Se han adherido al Señor para servirlo, para amarlo, para darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza. Entonces, a ellos, ¿qué sucede? Los conduciré a mi monte santo. Entonces, recordemos, lo hemos dicho en la revelación bíblica, el tema de la montaña. El monte es el lugar donde habita Dios. Es como un signo o como un espacio físico que está asociado a la presencia de Dios. Es ir a la montaña, es ir a encontrarme con Dios. Entonces los conduciré a mi monte santo. Y entonces pues también aparece el tema del Sinaí, en donde Dios saca a su pueblo y los va a llevar a ese monte para que allá le den culto, porque es el lugar del encuentro con Dios. Entonces, a los extranjeros que viven esto, yo los voy a conducir a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Entonces, es esa alegría en el Espíritu, esa alegría de Dios en mi casa de oración, en ese encuentro con Dios. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar. Porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Entonces, aquí que pensemos en lo siguiente. ¿Por qué los holocaustos y sacrificios serán gratos en el altar de Dios? Por lo que habían manifestado esos extranjeros, porque se han adherido al Señor, porque lo sirven, porque lo aman, porque le dan culto, porque guardan el sábado, porque buscan ser fieles a la alianza. Por esa razón, por esa vivencia, entonces sus sacrificios y holocaustos serán gratos en mi altar. Y también porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Entonces aquí, esa invitación de Dios, pues como lo decía el título, esa invitación de Dios a que todos los pueblos sean parte de esa salvación que Él ofrece a todas las naciones. Entonces mi casa será casa de oración para todos los pueblos.
Este texto tiene muchísima conexión con, con varios elementos o con, podríamos decirlo, con varios momentos en el Evangelio, cuando los judíos, especialmente en el texto en el Evangelio de San Mateo, cuando los judíos pensaban, o la comunidad naciente, la comunidad cristiana naciente, siendo de una extracción judía, ellos pensaban que la salvación era solamente para los judíos, la salvación es solamente para Israel. Y entonces, especialmente en el Evangelio de San Mateo, empieza a abrirse esa perspectiva. La salvación de Dios es para todos los pueblos. La salvación de Dios no depende de pertenecer a un pueblo. Entonces, tenemos ese texto del Evangelio en donde se le dice a la mujer cananea: yo he sido enviado solamente a los hijos de Israel. Y cuando esa respuesta de Jesús es tan fuerte, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Y la respuesta de esta mujer: sí, Señor, pero también los perros comen de las migajas que botan los hijos. Entonces la respuesta de Jesús: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla como tú has dicho. Entonces, ese texto del Evangelio, otros textos, por ejemplo, cuando el Señor dice, no solamente el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Entonces ahí está nuevamente la referencia a los que se han adherido al Señor para servirlo, para amarlo, para rendirle culto, para guardar el sábado, es decir, para hacer un camino de fe, para hacer una vivencia de fe, para hacer un seguimiento de la palabra, para hacer un seguimiento existencial de nuestro Señor. Entonces, la mentalidad judía y un poco la mentalidad farisea era el tema de que si cumplimos unas normas o unos rituales, entonces ya tenemos la salvación. Jesús nos viene a invitar y nos dice, miren, el tema es el de la vida. El tema es más profundo, es del corazón, es de seguirlo diariamente, es de amarlo y servirlo. Y como Él nos lo dice, pues en los hermanos, en la vida cotidiana. Bien, yo quisiera invitarles a que a partir de este texto nosotros podamos pensar. Primer elemento, la salvación de Dios es ofrecida a todos los pueblos. Salvación que implica un ponerme en camino, una respuesta a ese ofrecimiento del amor de Dios. Y entonces, como lo decía el texto, es servir al Señor. Es buscar vivir su alianza. Entonces, pensemos nosotros. La salvación es para todos los pueblos. Pero nosotros, de manera privilegiada, hemos recibido el Evangelio, el amor en Jesucristo. Y se nos ha manifestado ese camino de salvación. No podemos nosotros caer en esa tentación de que, sí, la salvación es para nosotros. La tentación del pensamiento judío, que la salvación es solamente para el pueblo de Israel y los otros, los extranjeros, son paganos, son condenados. No. Entonces, ¿cuál será la llamada que yo siento con este texto a crecer en mi vida espiritual y en mi vida cristiana? Si el extranjero está también invitado a adherirse al Señor, a amarlo, a servirlo. Nosotros, hijos en su Hijo Jesucristo,
¿Cuál será la llamada que tenemos? ¿Cuál será esa invitación? ¿Cómo puedo yo vivir esa salvación que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo en mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo yo, si el extranjero se ha adherido al Señor y lo quiere amar y lo quiere servir, ok, cómo nosotros podemos, que ya hemos recibido la fe, que hemos recibido el bautismo, que hemos decidido responder al Señor, cómo podemos nosotros crecer en ese servir al Señor, en ese buscar ser fieles a su alianza, en ese crecer, en esa respuesta a la salvación que Él nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo? Vamos descubriendo que tenemos una gran tarea ante el Señor en nuestro corazón. Nos vamos sintiendo en deuda más y más con Dios. Muy bien. Vamos a compartir aquí algunos elementos que nos llegan por el chat. Dios llama a todos, sí, Blanca, gracias, como lo hemos dicho. El adherirnos a Dios requiere un compromiso de vida. Ser mejores cristianos cada día basados en lo que Él nos pide. Sí, gracias, Verónica. Adherirnos a Dios requiere un compromiso de vida, sí, y es el compromiso de vida al que somos invitados, como que quiero hacer un camino de fe, y entonces nos comprometemos. Y entonces como que ese compromiso implica adherirnos a Dios, y el adherirnos a Dios es parte de nuestro compromiso de vida. Ser mejores cristianos cada día, sí, estamos llamados a ser mejores cada día, indudablemente, en todas las dimensiones de nuestra vida. Fernando y Carla, siendo verdaderos testigos de Cristo, amando y sirviendo a los demás. Sí, indiscutiblemente, muchas gracias. Es algo que pues tenemos como que muy central en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de fe. Entonces, llamados a amar y a servir a los demás. Entonces, ese amor a Dios que pasa por el amor al hermano. Así como nos lo dice Jesús en el Evangelio. Bien. Me hacen aquí una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras en verde, las subrayadas y las moradas? Sí. Ustedes han visto que en la presentación que hago en PowerPoint del texto bíblico, hago esas diferencias. Porque es que yo siento que esas subrayar o poner en otro color, etcétera, nos hace ser conscientes del texto. Porque es que yo pienso que, y eso lo digo pues yo el primero, o sea, cuando yo a veces tomo mi Biblia y me gusta, voy a subrayar los verbos. A veces yo digo voy a subrayar si encuentro algún sentimiento aquí o qué reacciones hay. Entonces me gusta como ir como analizando el texto, porque en esa medida vamos profundizando el texto. Entonces me gusta poner esas diferencias. Entonces en el texto bíblico que yo les presentaba ahora, entonces aparecía ya, practiquen la justicia, ¿sí? Velen por los derechos de los demás. Entonces, practiquen la justicia, el tema de la salvación, y entonces la justificación, ¿sí? Yo los conduciré. El Señor dice, yo los voy a conducir a mi monte santo, ¿sí? Entonces, cuando vamos subrayando los elementos, entonces vamos profundizando el texto y vamos creciendo en la contemplación y en la meditación del texto. No es algo que como que nos pasó y pues como a veces, yo soy incisivo con esto, pero a veces pasa mucho en la Eucaristía. Yo a veces siento que se proclama el texto y como que pues pasó así el texto así volando porque pues no hubo mucha conciencia del tema. Entonces hago estas diferencias en la presentación para que podamos ser como
más conscientes de lo que nos dice el texto, descubrir nuevos elementos que nos ayudan a profundizar en nuestra oración y en el comprender más profundamente el texto, ¿ya? Noelia, gracias. Como dice en resumen el texto, el pueblo de Dios está abierto para todos. Sí, es el nuevo pueblo de Dios, es una apertura con un horizonte para toda la humanidad. ¿Sí? Ahora, un elemento final que quiero compartirles es lo siguiente. Cuando dice que mi casa será llamada casa de oración, recordemos nosotros en el Evangelio cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Y entonces dice, quiten esto de acá, porque mi casa será llamada casa de oración. No conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y bueno, es todo un tema que podemos allá como analizar. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Él dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y entonces ahí aparece todo el pleito de que, ¿cómo así? Han tardado más de 40 años en hacer este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero entonces aquí el tema es este, que el nuevo lugar, entre comillas, el nuevo templo, el nuevo lugar de encuentro con Dios es Jesucristo. Y luego de esa revelación, el lugar de encuentro con Dios por excelencia es Jesucristo. Porque es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Entonces, es el nuevo lugar por excelencia de encuentro con Dios, Jesucristo. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces el templo es lugar de encuentro con Dios. Claro que sí, por supuesto, es el signo. Pero estando en el templo, es en Jesucristo en donde nos encontramos con el Padre. Es en Jesucristo. Es esa realidad. Y podríamos decir, realidad espiritual, es un encuentro existencial, y entonces están los signos. Pero es también el tema de que es esa realidad espiritual Jesucristo. Entonces, igual, yo puedo ir a un templo, pero si voy no sé, si voy en otro espíritu y si voy en otro ambiente, etcétera, pues de pronto no me voy a encontrar con Dios Padre porque no estoy en ese ámbito o en esa esfera espiritual. El encuentro con Dios en su Hijo Jesucristo. Muy bien. No profanar el sábado, ¿qué significa? Gracias, Blanca. Sí, el tema de profanar el sábado, pues recordemos que para el judío, pues el sábado era el día de descanso. Entonces, para nosotros, pues el día del Señor es el domingo, el día que Él resucitó. Entonces, pues así como nosotros decimos santificar las fiestas, pues no profanar el sábado, santificar las fiestas. Entonces, no profanar el sábado, ¿qué significa? ¿O qué significaba para el judío? Pues de santificar el sábado. Para nosotros, pues es santificar las fiestas, pues, esencialmente el domingo, o principalmente el domingo, ¿no? Santificar las fiestas y pues para nosotros las fiestas en las que celebramos los misterios de nuestra fe. Bien. La familia Home, debemos sentirnos más en gracia porque Dios escogió a sus hijos israelitas, pero nosotros como extranjeros lo elegimos a Él, es decir, amarlo, servirlo, actuar con justicia. Sí, muchas gracias. Aquí está esa doble dinámica. Es decir, Dios nos reconoce como sus hijos. Y Él nos invita.
Y entonces en el texto sí dice, a ustedes los extranjeros que decidieron adherirse, sí, pero no es obra nuestra. La iniciativa siempre y eminentemente es de Dios. No podemos pensar, no, es que lo elegimos. No. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que se nos ha mostrado y nosotros humildemente buscamos responderle en la fe y buscamos responder a su amor. ¿Ya? Entonces, pues, y Él nos reconoce como sus hijos. ¿A quiénes? A toda la humanidad. Y podemos decir que oficialmente, en el bautismo, Él nos reconoce. Mira, yo soy tu papá, tú eres mi hijo. Y entonces es en esa relación de amor para hacer ese camino de fe. El Señor nos invita a que velemos por los derechos de los demás. Él nos invita a practicar la justicia, porque su salvación nos la ofrece en su Hijo Jesucristo. Y nos ofrece también su justicia. Él nos justifica. Él nos entrega y nos ayuda a crecer para que nos da esas condiciones como bautizados para que podamos crecer en el adherirnos a Él, servirlo, amarlo, darle culto, santificar las fiestas, crecer en esa fidelidad a su amor. Y Él nos conducirá, Él nos guiará a su monte santo. Y como lo decíamos, es su Hijo Jesucristo por excelencia. Y entonces, la casa del Señor es casa de oración para todos los pueblos. Padre Santo, ilumínanos, ayúdanos a crecer en el vivir tu justicia. Ayúdanos a trabajar por la justicia de tu reino. Tú nos has justificado en tu Hijo Jesucristo. Y tú nos fortaleces y nos animas a crecer cada día en esa vivencia de tu voluntad, en ese adherirnos a ti, en ese servirte y amarte en nuestros hermanos también. Padre Santo, danos tu gracia. Ayúdanos también a tener un corazón universal. Como tu amor es para todos los pueblos, que también podamos crecer en el amor. Oremos al Padre como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, nos acogemos a tu maternal intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Oremos esta oración sobre el pueblo de Dios. El Dios de la paz que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfectos en todo bien, en virtud de la sangre de la alianza eterna, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bajo el amparo materno de Nuestra Señora, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Gracias, Padre.